¿Por qué Climatic Queen no resulta ser el primer capítulo canónicamente? ¿Cómo se puede explicar el caso de Adrien respecto a su verdadera pasión? ¿Cómo puede ser narrativamente perjudicial la fama que Mari ha acarreado al convertirse en novia de Adrien? Esto y más a continuación, por lo que me encantaría invitarte a este videoanálisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Climatic Queen. Sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Damos comienzo con Adrien viendo en su celular una red social bastante semejante a TikTok, misma que vimos en el inicio de Daddy Cop, que lleva como nombre Sue. Sue tiene las funciones básicas de una aplicación de mensajería y consumo constante de videos cortos, al ser una red social con la posibilidad de crear perfiles específicos y publicar estados, fotos y videos. Pero si analizamos cada video que Adrien ha estado viendo en ese lapso de tiempo, el primero es el de Rose, describiendo su pasión por los ponis, cosa que lo curioso de ello es que dicho muñeco de pony fue el evento Nexus en cadena que Bonnet notó cuando se empezaba a desarrollar los eventos de Cat Blanc, ganándolo a Alice en una apuesta. Rose no perdió el tiempo y se compró otro. El segundo es el de Aurora Boreal, explicando pasionalmente sobre los halos del cielo, un fenómeno meteorológico que surge por la interacción de la luz con cristales de hielo en las alturas, produciendo un anillo brillante alrededor del sol o la luna. Es un tanto un deleite para los observadores del cielo como una señal de posibles cambios en el clima. De Chloe no se sabe mucho al respecto, solamente que es modelo aprovechando desde antes un futuro laboral sustentable como para vivir de ello, porque desde que lo que vivió en París pensó a mayor profundidad las cosas y empezaría a darse el lujo de entender y aprender cómo funciona el mundo aprovechando la posición privilegiada en la que nació. Sue es una red social que indirectamente pone al tanto al espectador sobre la situación actual en la que se encuentran personajes secundarios de antaño que tuvieron su protagónico, dado que, al parecer, la serie no tiene pensado en proporcionarles el espacio para indagar sobre ellos, dejando que a la paráfrasis con respecto a lo que se muestran de ellos en tal red social. La habitación de Adrien se encuentra con poco mobiliario, siendo resultado de la ausencia de su padre, quien proveía monetaria y económicamente el sustento de su hogar. Porque también, hay que ser realistas, mantener una mansión del calibre de Gabriel es caro. Servicios como la luz, el agua, el personal que mantienen su impecabilidad, y es de suponer que se vendieron todas las cosas de su habitación para aumentar el presupuesto de su hogar. También es de intuir que, desde antes de recibir el cataclismo, Gabriel ya debió haber dejado en las escrituras de la mansión sobre su sucesión en caso de que algo le pasase. Tenía razón, Adrien no está solo, nos tiene a Natalie y a mí. Cuando Natalie le dice a Adrien que prefiere más los panqueques de él que los de su padre, esto lleva a pensar con detenimiento a la siguiente inferencia. Adrien es un prodigio intelectual, no en el sentido sofisticado que hemos visto. Esto se lo puede evidenciar en las formas en las que domina la mayoría de las cosas en sus primeras veces cuando hay instrucciones de por medio, como en el caso de los panqueques, que de cierta forma Natalie elogió su sabor con el nivel módico de dulce de ellos. Lo podemos ver en sus clases de chino, piano, esgrima y otros cursos más de los que Adrien llegó a destacar en muchos de ellos, siendo prodigio de por sí en las determinadas artes nobles que su padre elegía para él. Ahora, pasa con las veces en las que falla estrepitosamente. Ese factor será importante en el caso del que padece Adrien, que se lo hablará posteriormente. También, esto va conectado con lo de ser Cat Noir parcialmente. A diferencia de Ladybug, en sus primeras veces que iban a adoptar sus papeles heroicos, él no titubeó ni por un segundo y enfrentó el peligro aceptando la carga de ser héroe, enfrentando diariamente a los acumatizados y hallar plenitud en el papel que jamás pensó que le adjudicarían, pero que terminó abrazando con una naturalidad asombrosa. Sin embargo, esta misma facilidad para adaptarse y destacar en ciertas áreas contrasta con sus fracasos en situaciones que requieren espontaneidad o decisiones emocionales, como su torpeza al expresar sus sentimientos hacia Ladybug o su tendencia a seguir órdenes sin cuestionar, especialmente a las de su padre. Esta dualidad en Adrien, su genialidad en lo estructurado y su vulnerabilidad en lo emocional, sugiere algo más profundo, una mente brillante pero condicionada, acostumbrada a la perfección en entornos controlados pero insegura a la ambigüedad de lo humano. Su papel como Cat Noir, aunque lo desempeña con destreza, también refleja esta contradicción. Mientras Ladybug duda, calcula y crece orgánicamente en su rol, Adrien parece habitar su máscara con una fluidez casi instintiva, como si el caos de la batalla fuera, irónicamente, el único espacio donde puede liberarse de las expectativas rígidas que lo definen en su vida civil. Posteriormente, Mari llega a la casa de Adrien con sus propios fines, pero un puñado de paparazzis y reporteros con el afán de preguntarles con respecto a su noviazgo con Adrien, porque Mari ya debía dimensionar y predecir con que esta clase de situaciones iban a acontecer, siendo el precio de tener que ser la novia de un supermodelo como lo es Adrien, un trabajo que ha ejercido por mucho tiempo cimentando su posición en la industria de la moda. No obstante, Internet nos ha demostrado que la fama es un arma de doble filo que bien puede servir para mover masas con solo proferir pocas oraciones, como así para destruir
destruir la propia reputación. Es peligroso que Mari tenga este nivel de notoriedad al tener la responsabilidad de tener que pasar desapercibida con vida heroica y de guardiana, considerando mucho que Cerise se mueve como un camaleón sin saber lo que podría extraer a través de un error que públicamente Mari podría cometer. Pero también está el hecho de que, a diferencia de Adrien, Mari no ha sido criada bajo el escrutinio constante de los medios. Mientras que él ha aprendido a mantener una sonrisa impecable y las respuestas calculadas ante las cámaras, ella aún navega con torpeza este mundo de miradas intrusivas y preguntas capciosas. Un mal paso, una palabra fuera de lugar o incluso un gesto malinterpretado podría ser suficiente para que Cerise, si está observando, encuentre un hilo del que tirar. En contraste y parcialmente a favor con las palabras de Mari, y desde el punto de vista investigativo, descubrir una pasión por alguna actividad no siempre es un momento revelador, sino un proceso gradual que se va construyendo con el tiempo. Al principio, puede manifestarse como una curiosidad o un interés espontáneo que te lleva a dedicarle más horas de lo habitual. Por ejemplo, si al pintar, escribir o practicar un deporte sientes que el tiempo pasa volando y experimentas una sensación de fluidez, es probable que estés ante algo más que un simple pasatiempo. La pasión suele ir acompañada de una motivación intrínseca, es decir, no la haces por obligación o recompensas externas, sino porque la afectividad en sí misma te genera satisfacción y alegría. Otra señal clara es la persistencia. Cuando algo te apasiona, los obstáculos no te desaniman fácilmente, al contrario, te impulsan a mejorar y a aprender más de ello. Incluso en los momentos difíciles, sientes una especie de impulso interno que te mantiene comprometido. Además, tiendes a hablar o pensar constantemente en esa actividad, buscando formas de integrarla a tu vida cotidiana. Si te descubres investigando, practicando o compartiendo tus avances sin que nadie te lo pida, es un fuerte indicio de que has encontrado algo que realmente te mueve. Ahora, ¿por qué Adrien todavía no ha encontrado su pasión? Adrien es un curioso caso de alguien con talento pero sin pasión. Con la fuerza para tenerlo todo, pero débil para tomarlo. Mientras que existen personas con pasión pero sin talento. El caso de alguien con talento pero sin pasión es un fenómeno fascinante y en cierta forma paradójico. Hay personas, incluso prodigios, que demuestran una habilidad excepcional en algún campo, ya sea la música, las matemáticas o el deporte, pero que no sienten un verdadero fuego interior por lo que hacen. Su destreza puede ser innata o adquirida mediante disciplina temprana, pero a diferencia de quienes actúan por vocación, ellos no experimentan esa conexión emocional intensa que caracteriza a la pasión. En muchos casos, su relación con la actividad es más técnica que visceral, como si ejecutaran con perfección un guión que no les pertenece del todo. Este escenario es común en niños prodigio que fueron encaminados desde muy pequeños hacia una disciplina, ya sea por presión familiar, expectativas sociales o simplemente por haber mostrado aptitudes sobresalientes. Pueden alcanzar un dominio impresionante, incluso admiración pública, pero en su interior no hay alegría ni identificación profunda con lo que hacen. El talento, en estos casos, se convierte en una herramienta vacía, carente de significado personal. A diferencia de quienes se entregan por amor al arte, estas personas pueden sentir que están atrapadas en un rol que no eligieron, lo que a la larga puede generar desgaste, apatía o incluso rebeldía contra aquello en lo que sobresalen. Sin embargo, no todos los talentosos sin pasión viven esto como una tragedia. El caso de Adrien Agreste encaja perfectamente en esta paradoja. Adrien es presentado como un chico extremadamente talentoso, es un modelo exitoso desde muy joven, toca el piano, domina varios idiomas, practica esgrima y posee una personalidad amable y educada. Todo esto lo convierte en el ideal de perfección a los ojos del público, pero lo que se revela al observar más de cerca es que muchas de esas habilidades no nacen del deseo propio, sino de una presión externa, especialmente por parte de su padre, Gabriel Agreste. Adrien no eligió ser modelo, fue una decisión impuesta por su padre, quien manejó su carrera y su vida con rigidez. Aunque Adrien cumplió con todas las expectativas y lo hizo bien, rara vez se le vio entusiasmado con su rol como modelo. La actividad que realmente le despierta pasión es ser cat noir. Como cat noir, Adrien es libre, espontáneo, juguetón y muestra una energía vital que no se ve en su faceta como Adrien. Ahí, por primera vez, vemos a alguien que hace lo que ama, sin estar atado a miradas o el juicio de los demás. Esta dualidad muestra cómo el talento puede florecer en ambientes donde hay libertad y motivación interna. Adrien, como el propio Adrien, es el ejemplo del talento sin pasión. Cumple con excelencia, pero lo hace desde una obediencia emocional y una falta de opción real. En cambio, como cat noir, su talento se combina con deseo, propósito y emoción. Esta diferencia entre sus dos identidades es más que una cuestión de superhéroe. Es una metáfora de su lucha por encontrar y vivir su verdadero yo. Por lo tanto, Adrien Agreste no solo representa el arquetipo del chico perfecto, sino también el de muchos jóvenes que viven bajo expectativas ajenas. Su historia nos habla de lo importante que es distinguir entre lo que uno puede hacer bien y lo que realmente desea hacer. Sin pasión, incluso el talento más brillante puede sentirse vacío. Creo que me proyecté por momentos.
Se puede observar a Aurora un poco frustrada del por qué no acarrea vistas para tener el anhelo de poseer un libro que ha escrito una de sus heroínas favoritas que constantemente ha viajado al espacio y sobre todo firmado por ella. No obstante, el contenido que ella intentó subir fue el mismo que Diane, una de sus amigas, logró sin siquiera haberse esforzado tanto. Si repasamos el desapercibido historial de Aurora a lo largo de las temporadas, ella fue la primera comatizada con la que la serie llegaría a estrenarse, mostrando esa querencia del título de la señorita del clima, perdiendo estrepitosamente por una avalancha de votos contra suya, convirtiéndose en Stormy Wither como consecuencia de esa humillación. Le hemos visto colaborar recurrentemente con Muriel Caquet en programas participativos, indicio que ya hay paces hechas entre ellas. La siguiente sería en su segundo capítulo protagónico en el que a causa de su constante participación como señorita del clima, sus notas bajaron drásticamente, siendo Chloe la causa indirecta de su acumatización. Fuera de eso, no se la ha mencionado en el lapso de las temporadas restantes como la cuarta y la quinta. Pero, ¿qué se puede extraer respecto a su situación en pocas vistas? En el mundo mediático, la reputación y la imagen es primordial para dar a hacer quedar bien al estudio como una figura imponente a raíz de lo que el presentador proyecta en el estudio. Alec y Nadia son un ejemplo de ello, veteranos en el mundo de los medios de comunicación quienes dieron una imagen definicional fácil de inferir y deducir cuando ven el canal para el que trabajan. En el caso de Diane, no se sabe mucho sobre ella, más bien nada, pero por lo visto le es muy agradable, por el mero hecho de crear inconscientemente una imagen de agradabilidad y comodidad en estar a su lado o viéndola como tal. Por otro lado, por más agradable que Aurora quiera mostrarse ante el público, es perceptible que ha tenido una vida bastante fluctuante y atregiada por ser acomatizada y casi condenar a la humanidad en frío perpetuo y muerte asegurada, que a diferencia de Alec y Nadia, sus acumatizaciones no superaron el nivel de amenaza que Aurora representó en sus dos ocasiones en las que fue transformada consecuentemente, y al ya ser identificada como tormentosa, hay aquellos que prefieren mantenerse al margen con ella, ya sea en persona o en el consumo de su contenido. Aurora se enfrenta a una cruel paradoja. Mientras lucha por ser reconocida por su talento y esfuerzo, el espectro de sus acumatizaciones pasadas sigue eclipsando su presente. A diferencia de Diane, cuya naturalidad y carisma innato le granjean el favor del público sin necesidad de forzarlo, Aurora carga con el peso de su historia. No es solo que haya sido villana 2 veces, sino que sus transformaciones fueron especialmente catastróficas. Stormy Wither no fue una amenaza cualquiera, sino un desastre climático con potencial apocalíptico. Y aunque a algunas ocasiones colabore pacíficamente con Muriel y haya recuperado su lugar como la señorita del clima, hay espectadores que no pueden olvidar el peligro que representó. Para entenderlo mejor, explicando mediante las áreas oscuras del conocimiento humano, la ley del poder, todo depende de su prestigio, defiende la muerte, se extrapola de manera cruda a la situación de Aurora. En el mundo de los medios y el espectáculo, la reputación lo es todo, como le mencioné. Una vez dañada, es casi imposible restaurar por completo. Aurora, a pesar de sus esfuerzos por levantarse, seguía atrapada en la percepción pública como Stormy Wither, la villana que una vez amenazó con sumir al mundo en un invierno eterno. Su prestigio quedó fracturado desde ese momento, y aunque ha intentado reconstruirlo con trabajo duro y colaboraciones, el estigma persiste. En un entorno donde la imagen lo define todo, un solo error monumental puede eclipsar una vida de logros. Diane, en cambio, ejemplifica el dominio de esta ley, sin un pasado oscuro que la persiga y con una imagen cuidadosamente cultivada de accesibilidad y calidez, se ha ganado el favor del público casi sin esfuerzo. No es el que sea más talentosa que Aurora, sino que ha protegido inconscientemente su prestigio, evitando cualquier asociación con el caos o la destrucción. Mientras Aurora lucha con ser tomada en serio, Diane navega el mismo espacio con facilidad porque su reputación es impecable, y en un mundo superficial eso vale más que el mérito real. Y es ahí que, sin importar qué, fue que se vio impulsada por crear narrativas falsas mancillando la imagen de la relación entre Adrien y Mary, con tal de desviar la atención de su propio pasado turbulento. Il ne s'agit pas juste de gagner un livre dédicacé, n'est-ce pas? Je n'en ai rien à faire de ce livre. Je vois. Si hablamos de los poderes actuales de Stormy Wither suplido por su nuevo alias, Climatic Queen, es de afirmar que conserva igual o poco mayor el nivel de poder en comparación con su última vez que fue akumatizada. Si bien Chrysalis puede manipular una variante más peligrosa de los akumas, ¿por qué ha de darle una fuerza menor a la que tuvo Aurora en su segunda akumatización? De lo contrario, le restaría valor a lo que temerariamente fue. El problema fue que, con la posesión de tanto poder en sus manos, no pudo encauzarlo eficazmente, que su afán era tan simple que Ladybug y Cat Noir sabían cómo anticiparse a sus movimientos, que llegó a ser un juego de niños al desakumatizarla.
Personalmente, me hubiera gustado ver cómo pudo polivalentemente usar su poder poniendo verdaderamente a prueba a los héroes parisinos, porque estamos hablando del clima, estaciones que en su medida no pueden ser controladas salvo con poder mágico, pero que en manos de una villana astuta y estratégica podrían haber sido una amenaza verdaderamente aterradora. Imagina Climactic Queen combinando fenómenos meteorológicos y extremos en una sola batalla, generando tornados que arrasan edificios mientras congela el terreno bajo los pies de Ladybug y Cat Noir, o provocando sequías instantáneas que debilitan sus fuerzas bajo el sol abrasador, seguido de lluvias torrenciales que dificultan la visibilidad y el movimiento. Bueno, estoy pidiendo demasiado prácticamente. Las posibilidades son demasiadas al tratarse de un Ultra Kuma. Omitiendo las dos grandes referencias que se notaron en su enfrentamiento, Pegasus pudo usar su poder múltiples veces, lo que deja puesto esta escena como un momento mucho antes de que los acontecimientos de la temporada 6 dieran su inicio, razón por la que puede usar sin problema alguno su poder de viaje muchas veces. Sin embargo, hay una inquietud en su contribución al salvar a las personas a su alrededor, y es, como la Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros, podemos observar que la mayoría caen desde muy alto, y si no se crea el portal a tiempo al instante en que caen, su velocidad de caída llega a conservarse haciendo que el impacto cause graves lesiones, a no ser que, al instante de pasar al portal, la magia de este altera la física del individuo, garantizando una caída mucho más segura. Pero incluso eso plantea interrogantes. Si el portal de Pegasus altera las leyes físicas para neutralizar la fuerza de caída, ¿cómo explica que las personas no sufran mareos, desorientación o incluso fuerza G al ser transportadas bruscamente? La magia de los Kwamis suelen tener reglas internas, pero rara vez exploran sus límites o consecuencias. Si se ha estado siguiendo esta serie por muchos años, es muy perceptible que la serie en sí misma no destaca por sus inicios de temporada, salvo la primera, la segunda y la quinta, por lo que este capítulo llega a estar en un limbo. Sí, las grandes expresividades que tienen los personajes en sus diálogos, la dirección y su estructura narrativa, la cual abole las pretéritas y que eventualmente quedarían obsoletas. A pesar de todo, no se llega a percibir como un inicio de temporada que genere esa curiosidad o que dé un inicio impactante a un arco. Puede que lo haga con Adrien en busca de su pasión, pero no resulta ser una prioridad, o al menos no está posicionada adecuadamente con el fin de que esté enfocado en ello. Las dos principales evidencias en esto se lo encuentra en la mención de los Ultra Kumas y la ausencia del ascenso antagónico de Cerise. En el lapso de la pelea con Climactic Queen, Ladybug, al notar que Aurora consiguió su más anhelado objetivo, le pidió que rechazara el Ultra Kuma. Pero, ¿qué tiene de especial esto? El punto no se lo encuentra en lo que dijo, sino en la familiaridad que tiene con ese diálogo, lo que deja la afirmación de que hubo un punto en que Ladybug tuvo su determinada reacción al descubrir que existe una variante de un Akuma mucho más poderosa de lo que fue un Mega Akuma, dejando la posibilidad de que este hallazgo fue lo que la impulsó a entrenar a los Miraculous a canalizar de mejor forma la naturaleza de sus poderes para lidiar con el nivel de amenaza que Chrysalis planea tiritar todo París por una buena temporada de infamia, dejando la puerta abierta a una posibilidad de un acercamiento a presenciar cómo se explora el sentido de liderazgo y maestría encargada de hacer mejorar a los discípulos que ha elegido para la protección de su ciudad, descubriendo cómo es el círculo social de portadores, llegándolo a conocer mejor. Por otro lado, tenemos a Cerise y su ascenso antagónico. Conocemos el proceso de cómo obtuvo las herramientas para ser antagonista que hoy conocemos, pero falta un factor que le daría un mayor significado a su antagonismo como tal en el momento en que se pone la joya, que la llevó a escribir tantos libros. La escritura de semejante cantidad de libros toma tiempo, confirmando que el salto de tiempo que se suscitó tras el final de la quinta temporada fue relativamente irreconocible en cuanto a actitud, que apenas se la nota por máximo minuto y medio, porque además aún es ambiguo qué fue lo que pasó en la escena postcrédito cuando por fin posee la joya, siendo visitada por una entidad desconocida. El problema con estos arranques de temporadas tibios es que, aunque siembran semillas para futuros desarrollos, no logran generar un impacto inmediato. Adrien, buscando su pasión, podría ser un arco interesante, se siente más como un subplot olvidado que como un eje central. Mientras tanto, la ausencia de un enfoque claro en Cerise hace que su transformación parezca apresurada. Si la serie quiere mantener la atención de su audiencia a largo plazo, necesita equilibrar mejor sus revelaciones. Los Ultra Kumas son un concepto con potencial, pero al mencionarlos de pasada, sin un impacto visual o emocional fuerte, se diluye su importancia. Lo mismo ocurre con Cerise. Su cambio drástico de personalidad merecería al menos un flashback o una escena que explique su obsesión por la escritura y su caída hacia el lado oscuro. Sin eso, su antagonismo carece de peso. Bueno, mi nombre es Gerson y nos veremos en la próxima. Dios los bendiga. No se necesita hablar para hacer ruido. El silencio ya dice lo que muchos no se atreven.